Dios les bendiga a todos, amados hermanos, los que ya están empezando a conectarse. Es una bendición para nosotros estar ya transmitiendo en vivo el mensaje del Señor y elogiando a todos los que están perseverando en la reunión de los santos, aunque ahora les toque hacerlo a nivel familiar, con los de su propia casa. Hermanos, creo que grandes enseñanzas las que el Señor nos está dando. De una manera maravillosa estamos entendiendo la dimensión del cuerpo de Cristo y el valor de reunirnos donde 2 o 3 estamos congregados, y aún más. Tal vez algo importante, hermano, que merece la pena resaltar: la bendición de vernos como el cuerpo de Cristo, aunque así seamos esposo, esposa, hermanos, hermanas, padres, hijos. Eso es una maravillosa bendición, porque tiene que traspasarse no solo el velo de la carne, el velo de la personalidad, sino también traspasar el velo de la familiaridad y de los vínculos que a veces por lo muy estrechos que son, no permiten que nosotros podamos contemplar la dimensión del cuerpo. A mí me llama la atención que el mismo Señor Jesucristo tuvo un parámetro en el cual le mostró a todos sus discípulos cómo se desvinculó familiarmente de aquellos que eran sus hermanos y su propia madre, en los momentos en los cuales él estaba obviamente sirviendo a su Padre Celestial. Cuando dijo en una ocasión que lo buscaban y le irrumpieron en el terreno de servir al Padre, y él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pareciera que el Señor despreció a su mamá, a sus hermanos. No es que los haya despreciado, sino que él estaba desvinculado emocionalmente y podía ver la obra del Señor más allá de los núcleos familiares que muchas veces estorban. Pero nunca se olvidó familiarmente, a tal grado que cuando él estaba en la cruz, en medio de todas las palabras maravillosas, divinas y eternas que el Señor dijo en la cruz, dijo también a María: María, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: hijo, he ahí tu madre. Y el Señor tuvo compasión de María, sabiendo que se iba a quedar desamparada, sola, en momentos muy difíciles y convulsionantes, porque el Señor estaba muriendo en la cruz, y el Señor la dejó protegida familiarmente. Él se ocupó de su propia madre y dejarla en qué mejores manos que el discípulo más amoroso de todos, el apóstol Juan. Así que el Señor no fue despiadado, ni olvidado, ni desligado de su familia, ni de su propia madre, sino más bien supo entender la dimensión de Dios, con Dios, la dimensión del reino. Para nosotros hoy la dimensión del cuerpo y la dimensión familiar. Dios permita que todos ustedes también puedan entender eso. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar, vamos a darle continuidad al tema que empezamos a compartir el día de ayer. ¿En qué debemos pararnos para empezar nuestra verdadera liberación? ¿En qué debemos pararnos para empezar nuestra verdadera liberación? Y ocupamos Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 18. También entendimos que para pararnos, para avanzar, más bien dicho, desarrollarnos adecuadamente en el Señor, tenemos que tener el fundamento adecuado. Así que nadie tiene un fundamento adecuado si primero no destruye
el fundamento antiguo y caduco que todos forjamos a lo largo de nuestra vida por nuestra genética, nuestra enseñanza, nuestra cultura, nuestros propios programas, nuestros conflictos, nuestros traumas, etcétera, etcétera. Pero vimos que este fundamento antiguo, solo déjenme ubicarlos, primeramente tiene dos materiales. Lo más básico de este fundamento, entre muchas cosas que pudiéramos hablar, es que este fundamento tiene dos grandes materiales: la naturaleza humana de bajeza y lo que aprendimos de la ley y el mal uso que los hombres hemos hecho de ella. Dos grandes materiales con los cuales se formó un sólido pero fuertísimo fundamento, del cual, a raíz de nuestros fracasos y de nuestra manera de conducirnos hoy que somos hijos de Dios, nos vemos en la tentación de volver, y algunos ni siquiera de volver, sino nunca han salido de ese fundamento. Tienen al Señor como su Salvador de sus vidas, pero no son capaces de haber alejado de sus vidas el fundamento anterior, y por eso la precaria vida que se lleva. Vamos a continuar entonces con el tema. Vimos la naturaleza humana de bajeza que nos engaña, el problema que trae todo eso, pero vamos a seguir desarrollando este mismo aspecto. Y nos quedamos pendientes haciéndonos una pregunta que le pedí favor a Mercy que la anotara para hilvanar el tema anterior, el de ayer, con el de hoy. Y la pregunta fue: ¿cómo se manifiesta nuestra naturaleza de bajeza para engañarnos? Esto es algo importantísimo que debemos de tratar en esta mañana. ¿Cómo se manifiesta nuestra naturaleza de bajeza para engañarnos? Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias esta mañana porque tú nos permites reunirnos a través de este medio. Un medio, Señor, que lo podemos volver dinámico y también, Señor, caluroso, con la gracia que tú puedas proveerme a mí para predicar y a los hermanos para atender. Oh Señor de los cielos, el calor que emanaba, Señor, en los discípulos cuando leían las cartas del apóstol Pablo, las cuales él mismo escribe en ellas y dice: la letra mata. Oigan bien, hermanos, la letra mata. Y a pesar de eso, por la distancia las escribió, Señor. Y la frialdad de la letra y el papel viajó para llegar, Señor, a oídos a muchos de ellos, abiertos, sencillos, obedientes, sedientos de tu palabra. Y esa letra que mata por sí sola se vivificó para bendecir y para auxiliar y guiar a tantas iglesias edificadas por ese apóstol. Señor, ahora te pedimos que tú, Señor, vivifiques mi espíritu. Dé, Señor, la unción, la gracia necesaria para predicar, Señor, conforme a tus palabras. Y que, Señor, mientras que en este medio frío y líquido del internet corren, Señor, las imágenes y tu palabra de este mensaje, los receptores, Señor, puedan conectarse también en espíritu, puedan, oh Dios de los cielos, también avivar, atizar su espíritu
y poder recibir con sencillez, con humildad, tu palabra, Señor, y que el calor de tu Espíritu que emane de estas palabras pueda, Señor, ser vivificado en cada corazón, y venga el arrepentimiento, venga, Señor, la confrontación de tu Espíritu, venga, oh Dios de los cielos, el poder, la gracia liberadora, venga, Señor, la unción que revela, oh Señor, caigan, Dios de los cielos, los muros de religión que detienen escuchar esta palabra, que caiga, Dios de los cielos, todos los muros culturales, todos los muros, Señor, de los refugios emocionales que como seres humanos hemos ido, Señor, levantando para no permitir, Señor, que tu palabra encuentre un lugar en nosotros. Oh Dios de los cielos, yo te pido que tú llegues por este mensaje, oh Dios de los cielos, hasta lo más recóndito del mundo, Señor. Y que aún, Señor, en personas que no tengamos ni conciencia de ello, tú puedas dar un mensaje de esperanza, tú puedas levantar, Señor, la vida de las personas que escuchen, puedas liberar sus vidas, Señor, y traer refrigerio, paz, consuelo y vida tuya, Señor. Y especialmente, Señor, tranquilidad, también, Señor, consolación a raíz de todas las pérdidas que puedan estar teniendo muchos, de las vidas, de las familias, de sus familiares, sus amigos, y aún, Señor, de las pérdidas materiales que se están dando a raíz de toda esta pandemia mundial. Señor de los cielos, aviva tu obra en medio de los tiempos y levanta, oh Rey, oh el remanente de tu iglesia, que esté dispuesto, Señor, a vivir conforme a tu economía divina. Revela, Señor, tu palabra. Levanta tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dije que nos quedamos pendientes haciéndonos esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta nuestra naturaleza de bajeza para engañarnos? La expresión, óigame bien este pensamiento, la expresión de nuestra naturaleza de bajeza la podemos describir con lo que hoy se conoce como el falso yo. Si usted busca un poquito de instrucción por internet, que ahora es tan fácil, solo que trate de aprender a encontrar la información más acertada. Pero usted podría buscar fácilmente el término del falso yo. Es lo que en psicología nos lo muestran para describir lo que bíblicamente estamos hablando. La expresión, el falso yo, es la expresión misma de nuestra naturaleza de bajeza. El yo del hombre, que lo muestra eficientemente la escritura, el yo del hombre es la expresión misma de él. Cuando estudiamos un poco más la escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, es bien plausible entender que el yo es la expresión del todo del hombre. Es la expresión misma del corazón, que es lo que envuelve todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dentro de unos días, tal vez desde aquí mismo de los Estados Unidos, estaré compartiendo algunas cosas de estas. Entonces, el falso yo es la expresión misma de nuestra naturaleza, con todo lo que implica ella.
Este falso yo, entonces podríamos avanzar un poco y decir que es la personalidad falsa que se forma en nuestro interior. Es nuestro yo, pero cambiado, pero alterado de tal manera que tiene toda la razón la psicología cuando habla del falso yo. Entonces el falso yo es esa personalidad tuya falsa que se forma en tu interior y que se reviste de una careta que muestra lo que realmente no es y oculta los verdaderos conflictos que tenemos. Todos nosotros los seres humanos, y no se sienta mal usted al hablar de esto y de pensar en usted mismo de esto, porque todos, y también la psicología lo afirma, todos en realidad lo que presentamos, lo que mostramos es un falso yo. Una personalidad recubierta con un sinnúmero de actitudes y de aspectos que lo que hacen es maquillar, cubrir, ocultar nuestros verdaderos conflictos. Por una sencilla razón. Si algo el hombre trae por naturaleza, es que el hombre, para empezar, fue creado por Dios con un chip, si usted quiere, de felicidad extrema. Es por eso que cuando nosotros alcancemos la eternidad, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni habrá dolor, ni lágrimas, ni habrá siquiera recuerdo de las cosas pasadas. Tal vez te detenés un poquitito, mamita, para que no me interrumpas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros, a raíz de cómo fuimos creados por Dios, tenemos el gran conflicto de que no es esa la experiencia. Muchas cosas, a veces el exceso de amor y a veces el exceso de dolor, de desprecio y de tantas cosas que quisieron hacernos o que inconscientemente nos hicieron, nos provocaron algún tipo de dolor, nos causaron dificultades emocionales que nos hicieron a nosotros ocultarnos, no exponerlas, porque desgraciadamente la gran mayoría de los seres al exterior no entienden las cosas que nos pueden pasar porque son muy subjetivas. Y entonces terminan, si usted expone cosas de su propio ser, posiblemente sus hermanos se burlen, sus amigos no le hagan caso, sus papás no tengan tiempo para ello. Y entonces todos los seres humanos, lejos de abrirnos para que encontrar quien nos sane, nos cubrimos, tapamos la herida, el dolor, la angustia, el trauma, etcétera, con un revestimiento. Y ese revestimiento se convierte en una personalidad X, la cual usted utiliza, ¿para qué? Para que nadie lo vea con lástima, para que nadie hable de su dolor, para que nadie tenga que tocar, ni decir, ni hacer nada por usted, sino sencillamente dejémoslo ahí, olvidémoslo. Como aquellas personas que cuando se molestan con su amigo, pues dicen, ya no vuelvo a llamarlo, me olvido de él. Pero en la realidad nadie se puede olvidar así de un gran amigo, o aún de un gran amor. No se puede. Hay que sanarlo de otra manera, pero muchos optan porque hasta ahí lo dejan y lo que hacen es ocultarlo y presentar una personalidad más fuerte, etcétera. Y
así se genera el falso yo. Este falso yo surge de una forma tan sutil en nuestro interior que el gran conflicto que hay, y aquí es donde quiero ir aterrizando con respecto a esto. El gran conflicto que hay es que es tan sutil como se ha ido entretejiendo lo falso con lo nuestro, que cuando usted ya es una persona adulta, usted no distingue la falsedad, lo que no es de lo que es. Entonces se convierte que no es falso solo para los de afuera. Esa careta que tal vez usted al principio sabía que se la estaba poniendo, llegó a fundirse en su ser. Y ahora usted, permítame la analogía, se ve al espejo y usted se ve con ese rostro, con esa imagen fundida de su falso yo, como que es usted mismo. Es parecido como, yo me recuerdo cuando era niño, todavía se oye algo de eso, ya no lo volví a ver, pero cuando era niño era famoso las tiras cómicas y los programitas de un tal luchador llamado El Santo. Pero en la historia que nos contaban de niños, y no me va a preguntar si me equivoqué o no, porque no fui fanático tampoco a él, solo me recuerdo que lo miraba uno por televisión de traje, iba a una fiesta y lo fotografiaban y él siempre con su máscara, siempre, y dicen que nunca se supo quién era. Bueno, este personaje iba a fiestas, iba a la lucha, iba al deporte, iba aquí, iba allá, y todo el tiempo con una cara que la hizo parte, un antifaz, una máscara es la palabra, que la hizo parte de su propia personalidad. Sí, en verdad nunca supe yo quién era el personaje que ostentaba esa máscara. Y a veces nosotros no somos el santo propiamente, pero estamos revestidos con una personalidad, con una forma de ser, que el gran conflicto es que nosotros la tenemos tan entretejida en nosotros mismos, que se hizo parte de nosotros. Si yo pasara unos 2 años de indigente y nunca me quitara esta ropa que cargo acá, y después de 2 años alguien me recoge y me quiere auxiliar, posiblemente esta camisa esté pegada a mi piel, porque se empezó a fundir la tela con la misma piel, de tanta mugre, de tanto agua, sol, etc. En lo interior nos sucede más o menos lo mismo. Lo que nos sirvió como un refugio se convirtió en nuestra personalidad, lo cual, cuando surge en nosotros, nos engaña. Dejemos a la demás gente, nos engaña a nosotros mismos. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, nos dice mucho, pero yo quiero tocar con ustedes 3 versículos, 3 pasajes que nos muestran el engaño que nosotros podemos tener de nosotros mismos y los aspectos, las áreas en las cuales nos puede engañar a nosotros mismos esto. Santiago 1:13 al 16. Bueno, en el 16 dice: amados hermanos míos, no os engañéis. Entonces sí se puede engañar usted mismo. No solamente puede engañar a los demás. Lo más terrible de esto, ese fundamento. Recuerde que estamos hablando de ese fundamento antiguo que debemos de desechar. Lo más terrible que ese material llamado naturaleza de bajeza. Es un material que usted mismo puede ser engañado con él.
Y aquí dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Pero ¿sobre qué está hablando Santiago cuando dice no se engañen? En el versículo 13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿De qué está hablando Santiago? De nuestra responsabilidad, de nuestros actos de pecado, de nuestra vida licenciosa, de la manera incorrecta en la que en algún momento hemos vivido, pero que lo hemos justificado nosotros, engañándonos a nosotros mismos. Es que fulano de tal es el culpable, es que mis padres son los culpables. Ciertamente siempre hay influencia de alguien para lo que somos. Yo recuerdo una vez a mi familiar que se quejaba de la vida porque había sido borracho. Y mira, me decía, mira sobrino, si tan solo no me hubiera juntado con un amigo que tuve cuando yo era jovencito, cuando era adolescente, él fue el que me enseñó a chupar. Y por él es que yo terminé de borracho y mira cómo estoy. Ciertamente hay influencias, las cuales no se pueden evitar. Pero el falso yo anda buscando ser nosotros las víctimas y buscar quiénes son los victimarios. Y un día reclamamos a papá, un día reclamamos a mamá, a nuestro entorno, a nuestra vida, a nuestra situación. Y a raíz de esas cosas, nosotros nos refugiamos. En el fondo yo soy bueno. Recuerde usted ese fundamento de la naturaleza antigua, que quiere decir no soy tan malo. Sí tengo grandes pecados, sí tengo grandes problemas, pero al final de cuentas es por la gente, es por esta mujer desventurada que tengo. ¿Cómo me fui a casar con esta mujer? Por eso yo tengo que hacer otras cosas. Por eso yo tengo que vivir de otra manera. Otros son más terribles. No, yo nací así. A mí se me cae la mano, pero yo nací así. En realidad soy femenina por dentro. Eso no es cierto. Discúlpeme que se lo digo. Esos son muchos de los conflictos. Es el falso yo que se entretiene, que nos hace creer, así naciste, por esto que te pasó, por esto que viviste, por la familia que tuviste. Hermano querido, si todos los seres humanos tuviéramos como una excusa razonable lo que vivimos, lo que somos, lo que nos heredaron, entonces, hermano, ¿qué está haciendo el Señor queriendo rescatar al ser humano? Todos entonces estamos emproblemados y sin esperanza alguna. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado sobrepuja la gracia. La Biblia nos enseña, hermanos, a ver que para Dios ese no es el conflicto. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede hacer el milagro de Génesis 1, cuando dice la Escritura que todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu Santo se movió a raíz de la palabra y vino a restaurar el caos, en un proceso sí, pero fue capaz la palabra divina de restaurar el caos, como también es capaz de restaurar tu propio caos, como también es capaz de levantarte a ti, como también es capaz de cambiarte a ti, siempre y cuando nosotros hagamos caso omiso, tiremos, hermanos, ese fundamento antiguo de confiar, de creer que nuestra naturaleza de bajeza no es el problema. ¿Sabe para qué Dios le ha permitido a usted enterrar la cara? Perdóneme, enterrar la cara con su pecado. Para que se dé cuenta que ese fundamento no sirve. Para que no confíe en la carne. Para que no piense usted que ahí es. No.
Mire que me alegra ahí con todos los amenes que alcanzo a ver en la pantalla de mi teléfono ahorita que estoy compartiendo. Qué bueno que están ustedes atentos. Hermanos amados, nuestro falso yo se entreteje en nuestra propia justicia. Cuando nosotros nos miramos en la naturaleza de bajeza que tenemos, cosas que son buenas. ¿Y sabe por qué hay cosas? Si nosotros investigamos al ser humano, ¿por qué tiene muchas cosas buenas? Porque es de la manufactura divina. La Biblia dice, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino pueblo suyo somos y oveja de su prado. Así que usted es manufactura divina. Descontinuado. De una producción adámica descontinuada, porque tiene defectos. Pero no porque Dios lo hizo así. Originalmente Dios nos hizo perfectos. Entonces tenemos muchas cosas que cuando las vemos, decimos, pero en realidad no soy tan malo. Y todos nos aferramos a ello. Y entonces venimos y justificamos nuestro pecado. Pero nuestro pecado está, y Dios lo permita que lo tengamos, no para decepcionarnos de Dios. No para que usted también entre en conflictos. Por favor, le pido que esto no le sirva a usted para ponerse usted, ay, no tengo auxilio. No le estoy diciendo para eso, sino para que se alegre, porque la gracia del Señor Jesucristo ha venido para que nosotros en Él podamos ser libres y triunfadores en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, el falso yo va a entretejer una maraña de cosas para por último terminar diciéndonos algo en concreto. Es que tú no pecas, hombre. Te hacen pecar. Tú no sos malo. De vez en cuando te equivocas. Pero eso no es lo correcto ante los ojos de Dios. La Biblia dice que no nos engañemos. Solamente el Señor quiere que nos demos cuenta de qué pasta somos. No que te conflictes y que te pongas tú a decir, ¡ay, se acabó la esperanza para mí! No, hermano, por favor. No te estoy predicando para que te machaques tu propio pecado. No te estoy predicando para que digas que desgracia la mía, no tengo esperanza. No, eso lo hacen los hombres. Dios te lo está diciendo solo para que no confíes en esa naturaleza. Porque el Señor te tiene que decir a tu espíritu, igual que aquella mujer que le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más, porque el pecado es muerte. El Señor no está viniéndonos a condenar. Yo no traigo un mensaje de condenación hoy. Solo vengo a aclararle a usted que esta vida que tenemos tiene que ser desmantelada de ese falso yo. Porque mientras que nuestro falso yo se aferre a todas sus caretas, a toda su manera de obrar, se va a fortalecer. Esa es la fortaleza que no necesitamos nosotros. Esa es la fortaleza, hermano, que usted no puede permitirse. No puede edificar sobre el cimiento antiguo, cuyo material, uno de ellos, es su naturaleza. Eso no puede hacerlo usted. No debe de hacerlo. No se lo debe de permitir usted. Miremos algo más. Gálatas 6, 5. Dice, bueno, en el, déjeme leerle desde el 3.
Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Oiga, otra vez vuelve la Escritura a decirnos que podemos engañarnos a nosotros mismos. Otra vez el falso yo, que cree que se escapó de los demás, pero no se puede escapar de Dios. Déjeme hacer un pequeño paréntesis en esto que le voy a decir de esto. Me recuerdo de Jacob, el cual, como su nombre lo dice, era un sinvergüenza, era un suplantador, era un hombre terrible en su naturaleza, pero tenía una impresionante sed de Dios. Y eso lo hacía a él precisamente engañarse. Él prefirió la bendición, la primogenitura, que la comida que estaba haciendo, y que se la dio a su hermano Esaú, y le vendió a Esaú su primogenitura. Él, cuando iba huyendo de su hermano, se puso a buscar a Dios y a orarle al Señor. ¿Quién no puede ver un hombre buscador, temeroso, haciendo pactos con Dios, etcétera? Pero a Jacob le era complicado ver realmente lo que era. Y siempre vio en su hermano el conflicto. Siempre después vio en una mujer que le dieron, imagínense, trabajó 7 años. Ya me quisiera ver yo a un montón que sacan por abonos a la esposa. Pero este hombre abonó por 7 años por su mujer. Y después de 7 años celebran las fiestas y el papá viene, lo embola, lo pone todo su rumbo, y en la noche nupcial le mete a la feíta en lugar de la bonita por la cual había trabajado. Y al otro día sale reclamando que le habían cambiado el producto. Le dice, pues discúlpame, pero no puedo hacer otra cosa. Lo único que puedo hacer es que trabajes otros 7 años por la que quieres. Y te la voy a dar, esta sí te la voy a dar por abono, le dijo el suegro. Así que mire usted, empezó con problemas con su papá, que se enojó con él porque lo había engañado, con su hermano por el engaño, dejó a su madre, que era la que más lo amaba, porque tuvo que huir del hermano. Se encontró con un suegro avaro, terrible, y este le dio la mujer que no quería. Trabajó después otros 7 años, así que le salió en 14 años trabajar por la que se amaba. Y después regresa a su tierra y en conflictado siempre con el hermano. ¿Qué ve usted en esa historia? Un hombre con un falso yo, viendo dónde están los problemas. Ah, mi papá, mi hermano, mi mamá, mi suegro, mi mujer. Hasta que un día, volviendo de regreso a la tierra de Canaán, se dio cuenta de una cosa. Era él. Hasta que Dios lo quebró. Todos conocen la historia. Y cuando Dios lo quebró, lo descoyuntó a sí mismo. Entonces se convirtió en Israel. Ahora él tenía conciencia que no era el valiente, que no era el guerrero, que no era el fuerte, que no era el poderoso. Ahora se tenía que apoyar sobre un bastón para poder caminar. Reconoció lo que era y dejó de confiar en él. Hermanos amados, en Gálatas vemos nosotros que también podemos engañarnos. Retornemos al mensaje. Uy, yo cometí un error, no di inicio al cronómetro, así que voy a empezar. No. Bueno, no, mejor ya ni pongo nada, solo vamos a tratar de ser sensatos. Le decía que este pasaje de Gálatas dice que también podemos engañarnos, pero ¿bajo qué contexto? El contexto empieza con el verso 1, cuando dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiere decir que es el contexto de velar por nuestros hermanos.
Y también en el verso 4 dice, pero que cada uno examine su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Está hablando en relación a nuestro servicio, y después Pablo dice, no se engañen. ¿Qué está mostrándonos el apóstol con esto? Que nosotros podemos levantar una personalidad en el falso yo, que nos hace pensar que somos muy buenos para lo que hacemos. Si nos preguntan si no hay rencor en nosotros, decimos, no, yo amo a todos. Si nos preguntan si estamos siendo fieles con lo que hacemos para Dios, sí, yo soy fiel. Yo ya me examiné y soy fiel para dar, soy fiel para servir, soy fiel para esto. Hermanos, si así fueran todos ustedes, tendríamos una super iglesia conquistando el mundo. Pero el falso yo nos empieza a justificar. ¿Para qué? Para sentirnos cómodos en esa situación que tenemos y pararnos nosotros en nuestra personalidad, producto del falso yo, de nuestra naturaleza de bajeza, y decir, pues, pero si estamos haciendo las cosas, si es para responsabilidad familiar, pero ¿qué querés, mi amor, si todo lo hago? Pareciera que todos los hombres tenemos a la robotina en lugar de la mujer. Perfecta, no comete errores, siempre se sujeta. Es que yo siempre me sujeto a mi marido, hermano. Es que yo siempre lo atiendo. Es que yo soy sumisa. Es que yo no sé qué quiere. Si tiene un pan de Dios con él. Conflictos nuestros que todos lo miramos de esa manera. Los hombres igual. Para nuestra responsabilidad en lo que tenemos en la vida laboral, en la vida familiar, en todos los aspectos en los que requiere responsabilidad de nosotros, nuestro falso yo ya nos dio el 100. No, el problema no es nuestro. Nosotros nunca tenemos problemas. Somos personas excelentes, de calidad. Nuestro falso yo así nos hace caminar. Si un día tenemos amargura y rencor, eso no es amargura y rencor. Usted lo va a revestir de una tristeza profunda por cómo es el hermano con usted. No es eso. Y vivimos al final de cuentas en una falsedad que nos la tragamos. Pero ¿cuál es el mayor de los problemas con eso? Déjeme terminar con el otro aspecto. Porque a mí me sorprendió cuando el Señor, en su maravillosa gracia, me hizo hilvanar estos 3 tipos de pasajes que le estoy dando. Le voy dando 2. El de Santiago, el de Gálatas, y ahora le voy a dar 8, el de Romanos capítulo 12 y verso 3 y 16. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Que no pensemos más alto, con más alto concepto de nosotros mismos. Más bien en el verso 16 dice, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, aquí tenemos nosotros que podemos engañarnos bajo el contexto de sentirnos mejores que los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vemos virtudes que llegamos a creer que son merecidas por nosotros. Muchas de las cosas que tenemos, si somos inteligentes,
presumimos de nuestra inteligencia y pensamos que algo merecíamos para ser inteligentes. Si nos vemos en el contexto de la iglesia, pensamos nosotros que si sabemos predicar, que si tenemos diferentes dones y gracias, es porque Dios a saber ni qué cosas vio entre nosotros, o vio en nosotros, perdón, y por eso Él en su bondad quiso darnos, porque somos más merecedores que otros que no tienen otros dones. Y entonces nuestro falso yo nos quiere justificar, nos quiere posicionar a raíz de lo que nos vemos nosotros, de las virtudes, de las gracias que por bondad del Señor en dones naturales o espirituales tenemos. Esa actitud, hermanos, nos hace ver que el falso yo se ha dedicado a ser como una madre alcahueta que le vive diciendo al hijo lo que en la realidad no es, que le vive cambiando la realidad. Hace como muchas personas, recuerdo bien el caso de un padre que tenía 2 hijos y les digo, si ustedes ganan el grado, les voy a dar un regalo determinado. No recuerdo qué, pero déjenme pensar en bicicleta. Es lo que se me ocurre. Yo les digo, les voy a dar su bicicleta a cada uno. El uno ganó con buenas notas. La meta era, vas a ganar, pero vas a ganar con buenas notas. Y fijaron las notas. Uno se esforzó, ganó con buenas notas. El otro ganó arañando el grado y no se ganó el premio. Entonces papá llegó y le dijo, mira hijo, tú te lo mereces, aquí está tu bicicleta. Y tu hijo, también aquí está tu bicicleta. Y nosotros pensamos que es el padre tan amoroso. Pero esa situación de ese muchacho lo hizo crear en sí mismo una justificación de decir, bueno, no gané como quería mi papá, pero he de ser tan bueno como mi hermano. He de ser tan estudioso, o de tener esto, o debo de tener otras virtudes, y mi papá mira otras cosas en mí que de todos modos me dio el premio. Nosotros nos vivimos engañando. Nuestra naturaleza de bajeza ha levantado, hagamos un resumen. Nuestra naturaleza de bajeza ha levantado, ha entretejido en nosotros un falso yo. Un falso yo que sutilmente aparece en nosotros al grado de que se entrelaza con nuestra propia personalidad. Surge, muestra lo que no es a los demás, pero nos engaña a nosotros mismos haciéndonos creer que eso somos. Y nos engaña en cuanto a nuestras propias faltas. ¿Para qué vino la ley? Para que abundara el pecado, no para que hubiera más pecado, para que el pecado se mostrara pecado. ¿Para que Dios permite muchas veces tus fracasos? Para que ya dejes de confiar en lo que no tienes que confiar. Pero el falso yo te engaña en cuanto a tu conducta. El falso yo te engaña en cuanto a tu responsabilidad para con Dios y también para con tus hermanos, para con tu prójimo. Te engaña y te hace creer que eres más bueno de lo que en la realidad no lo eres. Puede ser que a ti te pase, hermano. Tal vez el ejemplo más enorme en esto es el joven rico. ¿Qué debo de hacer, Señor, para poseer la vida eterna? Mire, así será el Señor
con usted, solo que no necesitará hacer tanto como con el joven rico. Este llegó y le dijo, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida del reino? Eso fue lo que le dijo el hombre. Ah, le dijo el Señor, los mandamientos sabes. Ah, Señor, pero es que yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras le digo, todos los mandamientos los he cumplido. ¿Era cierto o no era cierto? Obviamente que no. Romanos 3 nos enseña que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces el joven rico no era la excepción. Y el Señor le dijo, ah, muy bien. Ya que tú dices que todo lo has guardado, pues entonces vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y sígueme y tendrás tesoros allá arriba. Y aquel joven se fue rico porque tenía muchas riquezas. ¿Qué quería el Señor? En realidad, ¿qué quería el Señor? ¿Que se quedara hasta sin comer? ¿O que se diera cuenta que él no era lo que creía que era? ¿Qué quiere el Señor de nosotros, hermano? Que le permitamos a Él desmantelar nuestro falso yo, para no volver a confiar en Él, para no usarlo como un cimiento, para no creer que peco pero no mucho y eso es suficiente. No es cierto. No pecar mucho no te sirve para tener vida divina. Hacer alguna ayuda, hermano, perdóneme, sacar una limosna no te pone delante de Dios aprobado. ¿No ha visto usted, hermano, que, por ejemplo, los diezmos? ¿Cómo puede alguien, un ministro, andar averiguando cuánto gana cada quien? Hay algunos que, perdóneme usted, son lavadores de diezmo. Porque ganan tanto. Y dicen, sí, pero tengo que pagar la hipoteca, pagar esto, pagar lo otro, pagar aquí, pagar allá, pagar allá, pagar allá. Al final yo gané esto. ¿No? ¿Y lo otro qué? Y hacen desmadres en su interior para decir, esto es lo que tengo que diezmar. Lea con paciencia estos pasajes. Y va a ver que tiene que ver también con dar. Especialmente Gálatas 6. Pero nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Lo que el Señor quiere es que nosotros, hermano, nos demos cuenta que no podemos fiarnos de nuestra naturaleza. Si queremos una verdadera restauración, tenemos que hacer a un lado nuestra naturaleza, que es parte de ese fundamento antiguo y caduco que no sirve, para, hermano, fundamentarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo y que la vida divina sea el motor, el poder que cambie y transforme nuestro ser, para que un día, amalgamados no con toda esa serie de refugios emocionales producidos por nuestro falso yo, sino amalgamados y entretejidos con la persona de Jesús, podamos manifestar al Señor en nuestro ser. Para que podamos decir, y lo que ahora vivo, como dijo el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, el falso yo ha engañado también a los que por misericordia de Dios nos han dado dones que sobresalen muchas veces. ¿Cuántas personas piensan, cuántas personas creen que porque son un poco más santos o porque han hecho algo, el Señor les ha regalado dones? Todos somos como Sansón, que no pasamos de ser sonsones, pero el Señor por su bondad nos puede usar.
Lo que usted ve en mí aquí es producto del don del ministerio. Que lo trabajo, que lo cultivo, que me esmero, lo que usted quiera, sí. Pero ¿qué sería eso sin el don de Dios? Pero nos engaña. Nosotros pensamos que si nos cae la unción y danzamos media hora en la reunión, también todas las cosas. Pensamos que si levantamos la voz, si nos viene una luz de Dios, si tenemos un rema de Dios, si sentimos desde la mollera hasta la planta de los pies que nos corre la unción del Señor, están bien las cosas. Eso es gracia. Que no necesariamente está amalgamada con nuestra vida de santificación y de crecimiento en Dios. Engañándonos. ¿Cómo pretende el Señor que nosotros vivamos, hermanos? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Hacia una destrucción del yo? No. Es una liberación. Es una liberación. Esa liberación nos hace a nosotros de una manera. Yo no estoy hablando de que usted se perfeccione y que trate de perfeccionarse. Va a buscar eso. Pero yo hoy no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de no usar el fundamento antiguo para pretender perfeccionarse en Dios. Miremos lo que dice Pablo en Filipenses 3 y con eso vamos terminando, hermanos. 3:3. Dice, porque nosotros, yo espero que usted se incluya en eso, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿Leyó bien? Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Yo le voy a hacer una pregunta a todos los que me están escuchando. ¿Es usted, la primera pregunta, es hijo de Dios? Y si me contesta que sí, la otra, ¿está circuncidado? Porque note usted que en lo físico, la figura es Israel. Los israelitas nacían israelitas. Pero no por ser israelitas venían circuncidados. Había que ejecutar en ellos la circuncisión. Y aquí Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Yo espero que usted ya sea un creyente circuncidado. Los que adoramos en el Espíritu de Dios, no con emociones, pero además... Oiga esto, aquí quiero centrar yo el versículo por lo que estamos hablando. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. ¿Quiénes son los que son circuncidados? Los que se glorían en Él, no en nosotros. Ya dejamos de vernos a nosotros. Pero no ponemos la confianza en nuestra carne. Si yo no recuerdo mal, y me va a disculpar si no encuentro ese versículo, pero creo, Romanos 2, y versículo, sí, 28 y 29. Mire lo que dice Pablo, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, la de la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres,
sino de Dios. ¿Quién tiene la verdadera circuncisión? ¿Quién es la verdadera circuncisión? Aquellos que han podido permitir que el Señor opere en su interior, en su ser. El corazón, ahí lo va a ver usted más adelante. Y lo hemos compartido en algunas otras ocasiones, pero muy poco. Le voy a explicar a usted en unos días que el corazón es todo nuestro ser. Y entonces aquí dice que la circuncisión es la que se hace en el ser nuestro. Y la verdadera circuncisión es lo que ya no confían en ellos mismos. No es que seamos buenos, es que aprendimos a ya no confiar en nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere liberarnos de el fundamento antiguo y caduco. Dios quiere liberarnos del falso yo. Dios quiere liberarnos de manera que nuestro ser, purificado de todo lo que nos sirve de escondedero y de refugios emocionales, podamos nosotros recibir la vida increada de Dios, que se puede posesionar de nuestro ser y nos hace tener frutos para Dios. Yo quiero terminar diciendo esto. Es posible ser libres y transformados por Dios. Sí. No a la manera religiosa e hipócrita de los hombres. Pero sí es posible, hermano. Y yo le invito a usted a que vuelva a retomar el camino en el cual es posible que usted sea libre, abandonando el pecado, dejando la vida miserable, dejando la hipocresía religiosa y encaminándose a ser un hijo de Dios restaurado, libre, feliz, contento, gozoso y lleno de vida, sin estar amarrado a tanta hipocresía y falsedad que las instituciones religiosas nos han enseñado y nos han hecho sonreír cuando no tenemos esa oportunidad de hacerlo, porque nuestras vidas están atadas. Dios quiere hacerte la nueva circuncisión. ¿Me permite usted terminar este mensaje dejando para que todos escuchen y mediten sin que cortemos la transmisión un coro? De esto hemos recibido inspiración de parte del Señor por su misericordia, de manera que hay algunos cantos que me gustaría que por lo menos uno. Yo estoy tan emocionado que yo ni me quisiera ir de este momento especial. Pero quiero ser prudente. No sé si hoy soy imprudente queriendo ser prudente, porque no creo que la gran mayoría tenga que ir a hacer otra cosa. Pero déjenme que le ponga un coro. Me voy a sentar un momento para escucharlo también yo tranquilamente, y todos también los hermanos que están conmigo meditamos un momento en este canto. ¿Qué es lo que conocen de mí? Lo que no soy ni quiero ser. Lo que miran no es lo que hay en mí. Solo fachada de mi falso yo, mostrando aquello que yo mismo inventé, solo para esconder mi debilidad. ¿Qué es lo que conocen de mí?
no soy ni quiero ser. Lo que miro no es lo que hay en mí, solo fachada de mi falso yo, mostrando aquello que yo mismo inventé, solo para esconder mi debilidad. En la religión aprendí a fingir lo que no viví y poner en otros la carga que yo mismo no pude llevar, a mostrarle a todos mi cara de felicidad, pero por dentro viviendo en la oscuridad. ¿Qué es lo que conocen de mí? Lo que no soy ni quiero ser. Lo que miran es lo que hay en mí, solo fachada de mi falso yo, mostrando aquello que yo mismo inventé, solo para esconder mi debilidad. En la religión aprendí a fingir lo que no viví y poner en otros la carga que yo mismo no pude llevar, a mostrarle a todos mi cara de felicidad, pero por dentro viviendo en la oscuridad. Oh, Cristo, líbrame, líbrame por tu amor, con tu luz ilumina mi interior. Llega mi ser del gigante, del Goliat que finjo ser, quita esta corazada de religión. En la religión aprendí a fingir lo que no viví y poner en otro. Mis amados hermanos, por favor, vamos a hacer algo. Vamos a obrar con fe. Y vamos a hacer algo que nuestro amado hermano Pablo no pudo hacer en aquellos tiempos. Comunicarse de esta manera. Y quiero, hermano, que ahí donde ustedes están, puedan levantar su corazón, sus manos al Señor, pónganse de pie. A ver, mis hermanos están aquí, también háganlo, pónganse de pie. Levanten su corazón al Señor. Y díganle: Señor, ayúdame a exponerme de tal manera a ti, Señor, que tú puedas, Señor, abrirte el espacio y desmantelar, Señor, el falso yo que ha imperado en mí, que me ha engañado para creerme lo que no soy, que me ha enseñado a refugiarme en mi orgullo, en mi justicia propia, que me ha enseñado a depender del que dirán, que me ha enseñado a esconderme en los muros de la religión buscando la aprobación de los hombres.
Oh Señor eterno, por tu amor, por tu misericordia, Rey. Opera, Señor, en mi vida. Oh Señor, abre mis ojos. Oh Señor, abre mis ojos, Señor, para verte tal cual eres tú. De tal manera, Señor, que caigan también las vendas que hay en mí. Y vea, Señor, sin condenación alguna, que el cimiento en el que estoy parado no sirve. Oh, mi Rey eterno. Oh, en el nombre de Jesús, si hay personas ahí donde nos escuchan, donde nos están viendo, que quisieran volverse a Dios y que quisieran reconciliar con el Señor, por favor, yo no puedo verles y no puedo hablar ahorita con ustedes, pero en un acto de fe, agarre su Facebook y diga: yo en este momento delante de Jesús reconcilio con Él. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo y usted, hermano, tiene a alguien que no conoce al Señor, ahí con usted, dígale: mira, quiero orar por ti. Póngale la mano, tome acción, hermano. Tome acción esta mañana en el nombre de Jesús y dígale: yo quiero ayudarte. Enséñele algunas palabras para que oren juntos y puedan aceptar a Cristo Jesús. Pueda aceptar a Cristo Jesús esa persona. Y los que están reconciliando también, si el teléfono en el que lo están viendo no es suyo, ayúdelo al que es el dueño del teléfono. Pierdan la vergüenza. Boten ese falso yo. Eso no sirve para nada. Eso solo sirve para que nosotros nos refugiemos, nos escondamos en un manto de piedad que no sirve para nada. Hoy el Señor quiere liberar tu vida. Hoy quiere hacerte sencillo, humilde. Hoy quiere circuncidar tu vida. La circuncisión física dolía, también la que el Señor va a hacer duele. Porque nos humilla, porque nos avergüenza, no porque Él quiera, es porque tú resistes. Deja que el Espíritu de Dios en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que en este momento venga la unción de Dios sobre tu vida. Y que venga para desquebrajar, para romper todo refugio que tú has tenido. Sal de él y dile: estoy necesitado, soy un niño que quiere llorar. Oh, no sé ni qué me pasa, Señor, pero aquí estoy. Ahora en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, hermano. Recibe hoy, recibe ahí. Voy a dar un momentito más de tiempo porque el Espíritu de Dios se está moviendo. Yo sé, yo tengo la confianza y la fe en el Señor que algo va a suceder hoy en sus corazones. Oh Señor eterno, gracias. Oh, gracias, Rey. Oh, recibe en el nombre de Jesús. Ah, en el nombre de Jesús. Conocen de mí lo que no soy, quiero ser. Lo que miro no es lo que hay en mí, solo fachada de mi falso yo, mostrando aquello que yo mismo inventé, solo para esconder mi debilidad. En la religión aprendí. Oh Señor, gracias.
Solo tú eres capaz, Señor, en tu espíritu, de llegar a donde está cada corazón necesitado. Y circuncidarlo, Señor, para no confiar ya más en su carne. Oh, Señor, gracias. Y si usted puede conmigo, decirle al Señor: tengo refugios emocionales en mí, esos que surgieron mientras yo crecí, esos que suplieron mi gran soledad, los que escondieron toda mi ansiedad, esos refugios donde me escondí, una fantasía hicieron de mí. Ellos me enseñaron a mostrar por fuera lo que adentro nunca yo viví. Oh Señor, bendito, vengo a entregarte a Barrabás, al Judas que hay en mí. Oh Señor, bendito, vengo a entregarte a Barrabás, al Judas que hay en mí, para que tú levantes a Jesús en mí. Vengo a entregarte al hombre que no soy, porque muerto estoy, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, para que tú levantes a Jesús en mí. Vengo a entregarte al hombre que no soy, porque muerto estoy, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Tengo refugios emocionales en mí, esos que surgieron mientras yo crecí, esos que suplieron mi gran soledad, los que escondieron toda mi ansiedad, esos refugios donde me escondí, una fantasía hicieron de mí. Ellos me enseñaron a mostrar por fuera lo que adentro nunca yo viví. Oh Señor, bendito, vengo a entregarte a Barrabás, al Judas que hay en mí. Oh Señor, bendito, vengo a entregarte a Barrabás, al Judas que hay en mí, para que tú levantes a Jesús en mí. Vengo a entregarte al hombre que no soy, porque muerto estoy, ya no vivo yo. Cristo vive en mí,
en mí. Vengo a entregarte al hombre que no soy, porque muerto estoy, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Oh Señor, gracias. Porque en estos momentos, Señor, nos sentimos en la esfera no solo de tu cuerpo, sino también, Señor, en esa comunión de los santos de la iglesia local. Conectados, Señor, con todos mis hermanos. Y por alguna razón también, Señor, sintiéndonos conectados con muchas personas más. A las cuales en el nombre de Jesús las bendecimos. Y que el Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Por favor, siéntense un segundo. Solamente quiero anunciar que en la página de Facebook y está linkeado un espacio donde usted puede dar ofrendas, donaciones, aportaciones para este ministerio. Nadie está para eso, nadie está obligado a hacerlo. Solo quiero también explicarle a todos los hermanos, porque me imagino que muchos me están escuchando, no es para que usted dé sus diezmos a través de este medio. Es para que si usted siente en el Señor dar alguna ofrenda especial o dar alguna donación, lo pueda hacer. Todas las personas que sientan en su corazón pueden hacerlo. Y los hermanos del exterior, como los hermanos acá, que hoy son estoy en la iglesia local de acá del exterior, y los hermanos de los otros lugares, como en España, en Italia, ya les vamos a explicar de manera personal cómo podrían utilizar este medio, sí, para sus diezmos, pero es un asunto de tipo familiar y ahí se los vamos a explicar a cada uno de ustedes. Pero ahí está ese medio para hacerlo, los que quieran dar para el Señor y que todo esto sirva para la gloria de su nombre. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y nos miramos el próximo sábado. El sábado del próximo sábado no vamos a tener la continuación de este tema, sino hasta el próximo domingo. Así que el otro domingo concluimos este hermoso tema y vamos a ver el otro material con el cual se ha fundamentado ese antiguo fundamento, perdone la redundancia, de nuestra vana manera de vivir. El próximo domingo concluimos el tema. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.